El tema que hoy vamos a estar compartiendo se titula El reino de Dios. Y como tal, vamos a entonces a presentarlo. Vamos a poner aquí las diapositivas y toda la información para que tomemos nota cómodamente. El reino de Dios. Bien, en ese sentido, vuelvo y repito, qué bueno poder conocer este tema directamente de la mano de Dios, y para eso vemos en sus escrituras cómo inicia este tema. Y comenzamos con el Evangelio de Juan. Juan capítulo 18. Busquemos ahí Juan capítulo 18, donde también se nos comienza a introducir, se nos comienza a mostrar las características de este reino de los cielos, el reino de Dios. Y aquí son palabras del propio Señor Jesús. Juan 18, 36 al 37 nos dice lo siguiente. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Claro que estamos hablando de un nacimiento corpóreo cuando él se hizo hombre, porque Jesús eterno sí no ha tenido ni nacimiento ni muerte, es el eterno. Estos misterios que a veces no nos caen en la cabeza, como que nunca hubo un día uno para el Señor Jesús, nunca hubo un día uno para Dios, nunca hubo un día uno para el Espíritu Santo, porque siempre ha estado. El día uno es para el tiempo que Dios estableció aquí, pero el Señor no está sujeto al tiempo. Recordemos que en la eternidad no existe el tiempo. Así que claro, él nació aquí en la tierra, se hizo hombre para establecer aquí el reino de los cielos, siendo hombre. Y esto es muy, muy importante, porque tal vez nosotros podemos limitar y decir: Señor, ¿cómo se puede sembrar el reino de los cielos si somos hombres? Pues el Señor se hizo hombre para, siendo hombre, establecer el reino de los cielos. Pero eso sí, siendo hombre, pero no con las reglas del mundo, no con las reglas de los mundos, del mundo, ni con los parámetros humanos. Parámetros que, al no ser cumplidos por el Señor, porque él mismo dijo que su reino no era de este mundo, hizo que muchos hubiera tal incredulidad que todavía se sustenta. Recordemos que todavía para los judíos el Mesías no ha venido. Ellos están esperando la primera venida, la primera aparición de el Mesías aquí, porque aquel que venía con sus propios parámetros, no humanos, no limitados a la visión política del momento, por supuesto, para ellos eso no podía ser el rey. Pero nosotros ya tenemos que también comprender esto, porque tal vez limitamos el reino de Dios a cosas materiales. ¿Cuál es el principio del Evangelio de la prosperidad? El reino de los cielos manifestado a través de una cuenta bancaria, a través de posesiones, a través de patrimonio. Y como vemos esto, consideramos que el reino de los cielos se manifiesta en esa parte, en los tesoros en la tierra. Vamos a seguir entonces, y esto importante no solo para tener una visión de por qué, por ejemplo, el pueblo judío todavía no puede comprender. Para ellos los ojos están velados, el entendimiento está velado, sino también hasta qué manera nosotros estamos limitando el reino de Dios por tener una visión muy prosaica, muy pragmática, muy materialista de lo que es el reino de Dios. Vamos entonces y prosigamos para tal fin con Mateo 6. En Mateo 6 también se nos dan características fundamentales de lo que es el reino de Dios. Vamos así a los versículos 9 al 11 de Mateo 6. En Mateo 6, del 9 al 11, dice así, y hago lectura inmediato, ahí anoten. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El reino de los cielos tiene que ser anhelado por nosotros. Cuando se establece el reino de los cielos, cuando apelando a un Padre que sabemos que es eterno, que es perfecto, que es omnipotente, omnipresente,
quiere establecer ese reino, pero también tiene que haber ese común sentir. Claro, el Espíritu Santo nos pone ese común sentir en nosotros como individuos, en nosotros como familia, en nosotros como iglesia, que se establezca el reino de los cielos. Pero, ¿cuál es la característica clave cuando en el versículo 10 se dice, venga tu reino? Inmediatamente entrar a la dimensión donde ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí y lo que vivo no es conforme a mi carne, sino en la fe, sustentado, parado sobre la fe en el Hijo de Dios. Y dentro de eso, en la voluntad del Hijo de Dios. Venga tu reino. Así que punto seguido, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, como entre los ángeles, así también entre nosotros, en nuestra familia. Así como se hace completa y soberanamente en el cielo, en mi vida, en mi ser, en todo lo que yo hago, se hace la voluntad tuya, Señor. Yo no puedo decir, Señor, venga a tu reino, pero que sea un reino como mediatizado, negociado, porque también caemos a veces en esa negociación. Bueno, Señor, venga a tu reino para que entre lo que tú sabes y lo que yo sé, porque yo también me sé lo mío, entonces ahora tengamos una vida, tú y yo, tengamos una vida ejemplar, maravillosa. No, el reino de Dios implica la renuncia de todo lo que yo consideraba verdad conforme a mi carne, conforme a las tradiciones, conforme a nuestra bendita, a veces idiosincrasia que la ponemos como un Dios, es que así somos los panameños, así somos los colombianos, nicaragüenses, venezolanos, checos, etcétera, etcétera, etcétera. Hágase tu voluntad porque ya yo te he pedido, Señor, venga a tu reino. Y así dependo de ti, porque tú tienes y eso también lo sigue diciendo más adelante, ¿verdad? En esa misma oración, tuyo es el poder, toda la gloria. Pero con esto debemos comprender y también descansar en algo. El reino de Dios, el reino de Dios se acercó a nosotros por medio de Cristo. Ya no solamente una esperanza de que un día tú vendrás, porque sí vas a venir, pero ya tú nos acercaste a lo que vamos a recibir, a lo que veremos. Esto es, por supuesto, un adelanto que no tiene toda la virtud de lo que vamos a recibir, pero sí el reino se acercó a nosotros por medio de Cristo. Y esto lo vemos en Lucas 10. Vamos, los invito a que examinemos Lucas capítulo 10 y allí vamos a ver que en efecto, a ver, déjenme verificar aquí. Estoy verificando también el tiempo porque si no lo verifico, con mucho gusto me paso. Y no es la idea. Lucas, y vamos a leer Lucas capítulo 10. Aquí nos dice versículos 8 y 9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Claro, esto lo dice Jesús porque a través de él se acerca el hombre al reino de los cielos. A través de Jesucristo que nos da primero su estatuto, nos confirma su estatuto. Un estatuto que también, ojo, no es como a mucha gente dice, bueno, con palabras menos porque al final de cuentas ya no estamos viviendo bajo la ley del Antiguo Testamento. Recuerden que la ley con el Señor no se abroga, sino se subroga y se agrega y se le da mucho más rigor. Y por eso ya yo no soy homicida porque tengo un arma, sino porque odio. Y ya yo no soy un adúltero porque materialmente estuve con otra persona, sino porque con mi ojo ya adulteré. El Señor nos lleva primero a dar una ley, a conocerla y a capacitarnos para esa ley. A través del Espíritu Santo nos capacita, nos da el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos estos, todas estas virtudes del fruto del Espíritu Santo que nos capacitan para cumplir la ley de alguien que gobierna. Y con esto también, entonces, nosotros debemos comprender que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos que hacer al hacer la obra de Dios es para llevarlos a lo mismo, a decirles, miren, hoy venimos a hacer respuestas para ti, pero no solamente para tu enfermedad, no solamente para tu aflicción económica, para tu falta de oportunidades laborales, porque nosotros incluso como cristianos podemos abrir puertas, darles por lo menos
la visión a la persona de lo que puede hacer con su vida, pero sin escatimar el propósito, que es Cristo en nosotros vive para enseñarle a la gente y convencerla que el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios y su justicia se ha acercado a todos nosotros, porque ya Cristo vino para tal fin. Bien, eso nos lo dice Lucas 10 del 8 al 9. Así habíamos leído del 8 al 9, ¿verdad? Bueno, Lucas 17. Vamos a seguir con el Evangelio de Lucas. Ahora, capítulos más adelante, en el capítulo 17, específicamente, vamos a ver en este momento los versículos 20 al 21. Y recordemos y consideremos esto. El Señor Jesús, así como generó muchísima esperanza, entusiasmo y decisiones tan firmes como la de un Pedro que dijo, en tu palabra echaré la red, y dejó barcas, así también generó suspicacias. Hubiera sido muy lindo y sería muy, muy maravilloso decir que hubo una unanimidad, que había una unanimidad, un gozo completo, pero no, así como generó entusiasmo, decisiones. Voy a dejar la mesa del publicano, como lo dejó Mateo. Voy a dejar de robar, como hizo Saqueo. Voy a dejar de pecar. Voy a dejar de idolatrar. Voy a dejar. Así también hubo personas que más bien se afincaron en sus dudas, en su escepticismo. Y ante un Señor que podía darles respuestas para su vida, más bien ellos querían que mostrara debilidades, carencias o fallas en la doctrina que estaba diciendo en el Evangelio para hacerlo caer. Vamos aquí a Lucas 17 del 20 al 21. Bueno, de todas maneras, reflexión esto también importante. Cuando escuchamos la palabra de Dios y a veces estamos buscando en qué falla, ¿para qué estamos buscando en qué falla? Para poder asirme a los deseos de mi carne. Y así como muchas personas, o a sus esquemas mentales, y así como los fariseos, muchas personas escuchan la palabra buscando para ver en qué fallan, para ya yo saber, entonces ya no es necesario que me guarde en mi área sexual, por lo menos antes de casarme. Así que ya no es importante o no es necesario que yo perdone. Por decir algunos ejemplos, donde a veces buscamos cómo escabullirnos de la voluntad de Dios, cuando más bien en lugar de aceptar que lo que Él dice es ley y es verdadero, más bien estamos buscando por medio de argucias, ¿no? Por medio de trucos, de ardid, lo que como queramos decir, la salida de la voluntad de Dios, no aceptando su reino. Vamos a Lucas 17, el 20 al 21, y dice lo siguiente. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios estaba ahí, todavía se hacían preguntas. Como puede ser que la palabra y la verdad de Dios necesaria está en cada reunión que tenemos, en cada vez que nos reunimos como iglesia, o en este momento. Y estoy diciendo, pero ¿será o no será? Ese será o no será es una duda que no permite que la palabra en nosotros sea en ese momento ya ley. Cuidado con el será o no será. O sea, el será o no será está muy aplicable y se lo recomiendo cuando escuchen a un político, cuando escuchen a un líder social, cuando escuchen hasta a su familia a veces, a sus amigos. ¿Será o no será? Pero el será o no será, el es así o no es así. ¿Vendrá o no vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo será? Es una limitante que no nos permite las respuestas absolutas del Señor, aceptarlas, escucharlas, comprenderlas. Bien, vamos a Mateo 12 ahora. Y en Mateo 12, en versículo 28, vemos también que el reino de Dios se manifiesta en poder, en lo sobrenatural. Y esto es muy importante porque también podemos tener ciertos esquemas y consideramos que la iglesia, más que un lugar de manifestación de poder, es una escuela teológica, es una escuela de doctrina, es una escuela de estudio bíblico. Todo eso que acabo de decir, sí, pero no solamente eso. Considerar la iglesia como solamente un sitio de adiestramiento bíblico, pero no considerar que es el lugar donde Dios reina y quiere manifestar su poder, es una equivocación, o sea, solamente limitarlo.
Bien, porque Mateo 12, versículo 28 dice lo siguiente. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Claro que la iglesia perfecta, y esto es una opinión personal, la iglesia perfecta es aquella que estima las dos cosas como igualmente válidas. La, la manifestación del poder de Dios y el conocimiento, el estudio de las escrituras para no errar, para que por medio de las mismas escrituras nosotros conozcamos que la salvación es por medio de Cristo, como Cristo así, haciendo referencia a lo que decía en Juan 5:39, decía es que ustedes escudriñan la escritura, y ahí verán testimonio de mí, por supuesto. Quien escudriña las escrituras ya no a cualquier santo se arrima, sino que descansa en Jesucristo. Pero también, como le decía, la iglesia perfecta es aquella que estima en gran nivel, en gran altura, o sea, pone en altísimo lugar el conocimiento de las escrituras, pero también la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Yo no soy cesacionista, creo que los dones todavía están vigentes, que Dios en su soberanía puede usarnos a nosotros para sanidades, para milagros. Yo estoy completamente convencido de eso, que no hay don que haya sido cesado, porque ¿cuándo es que cesará la profecía, la ciencia? Cuando ya se ha perfeccionado todo. Y es cuando, como dice en 1 Corintios 13, si todo cesará y solamente quedará el amor. Cuando logre la perfección de las cosas. ¿Y cuándo será la perfección de todo? Cuando ya el mal se ha destruido para siempre. Ya no será necesaria la profecía acerca de Cristo, porque ya Cristo cumplió su promesa, y ya lo que habrá será la perfección, y lo que nos unirá para siempre al Señor, y entre todos los que estemos allí será el amor. Por eso, la iglesia perfecta, vuelvo y repito, estoy convencido de esto, es aquella que combina, mezcla, o sea, mantiene, no mezcla, porque eso a veces mezcla suena como un eclecticismo que como que no, ¿verdad? Sino que sostiene como pilar fundamental, como pilares fundamentales, el conocimiento de la palabra de Dios y el no dudar jamás de que en la iglesia, y que por medio de la iglesia y por medio de cada quien que es templo del Espíritu Santo, nosotros serán echados fuera demonios y se manifestarán los dones, por supuesto. ¿Y esto por qué? Porque ha llegado a nosotros el reino de Dios. Y el reino de Dios, su justicia, su ley y su poder. Justicia y poder. Bueno, sigamos. ¿Cómo es el reino de Dios? Y esta es la parte que también a nosotros nos tiene que entusiasmar. Entonces, ¿cómo es ese reino? ¿Cómo lo identifico? Porque esto no es solo para entusiasmarnos, sino para identificarlo. Mateo 25. En Mateo 25, primero vemos que en el reino de Dios, y aquí vamos a apelar aquí a la parábola de esta que nos refiere a los siervos, el Señor de la tierra y los siervos, del siervo fiel, el siervo infiel y demás. Los siervos fieles, el siervo infiel. Primero que todo vemos en Mateo 25:14 que en el reino de Dios el rey confía en nosotros. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En el reino de Dios él nos ha confiado la gran comisión, nos ha confiado la edificación de personas, nos ha confiado el mensaje de salvación. Así que pensar que el rey hace todo es un error, conforme a lo que nos muestra aquí, de hecho, esta parábola, y conforme a lo que nos muestra también en las escrituras, cuando nos dice a través de Pedro, por ejemplo, que somos pueblo de Dios, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, o sea, nos ha confiado a anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. O sea que en el reino de Dios nosotros tenemos tarea confiada por Dios. Y ese hogar donde usted está, Dios se lo ha confiado. Ese sitio donde la palabra tiene que llegar, Dios se lo ha confiado. Ahora, ¿qué debemos hacer ante esto? Vamos a seguir comprendiendo primero que Él es el que manda, pero lo hace con una justicia perfecta. El rey es justo. Mateo 25:15. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El Señor sabe hasta dónde llevarnos y hasta qué punto nos puede, sí, ¿por qué no? Si somos fieles, Él no mucho nos pondrá.
Pero él primero va poniendo en nosotros lo que él sabe que vamos a administrar correctamente. Aquí esto lo podemos llevar, recuerden, a no hacer tesoros en la tierra, sino a hacer tesoros en los cielos. O sea, lo que debemos multiplicar es para los cielos. El Señor a nosotros nos ha dado la oportunidad de llegar a 5, 2, 1, 20, 100,000, conforme a su justicia. Seguimos entonces. Nuestra fidelidad permitirá que Él nos confíe más. O sea, como les había dicho hace poco, Él no puede poner un talento. Entonces, ¿con esto voy a quedarme? Por supuesto que no. Él nos puede llevar a más, pero conforme a nuestra fidelidad. Mateo 25, 16 al 18 nos lo dice así. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Muy importante este término, ganó. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vemos aquí que, de hecho, es lamentable porque el que pareciera que tenía las cosas más fáciles, o sea, te resulta más fácil, tienes una sola tarea, tienes un pequeño pueblo, tienes algo accesible, no tienes tanto, y ni eso puedes hacer. Aquí más bien esa fidelidad, esa entrega al Señor, confiando en Él, por supuesto, en la sabiduría, el poder que nos da, nos llevará a que se multiplique más. Por supuesto que sí. Pero ahí está, vuelvo y repito, la disposición. ¿Hasta dónde llegamos con el Señor? No hasta donde el poder de Él pueda llevarnos, porque el Señor nos puede llevar hasta donde quiera, porque el poder de Dios es ilimitado, sino hasta donde nuestra fidelidad nos impulse. La fidelidad es un impulso. O sea, la fidelidad es una decisión y no se impulsan, porque esto sonó más bien como algo irracional. No, la fidelidad no es irracional, pero a la vez nos impulsa por el acto consciente de ser fieles, de decidir ser fieles. Y soy fiel porque Dios lo dice, y soy fiel porque Dios no miente, y soy fiel porque Dios no se arrepiente, y soy fiel porque Dios todo lo puede y porque Él nos llama a ser fieles. El Señor del reino, vamos aquí al versículo 19. El Señor del reino nos da el tiempo necesario para que cada uno de nosotros desarrollemos nuestro o nuestros talentos. El Señor también conoce que aunque Él puede hacer todo inmediatamente, perdón, se me adelantó la diapositiva, aunque pueda hacer todo inmediatamente, a nosotros nos da el tiempo. Es justo y es misericordioso. Dice el versículo 19 de Mateo 25. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor nos está dando un plazo. Nos está dando un plazo con nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? Hay muchas personas que ni siquiera han cumplido el plazo con su pareja. Recuerdo también una vez un muchacho cristiano que le dije, se acababa de noviar y le pregunté, ¿ya le compartiste Cristo a tu novia? Y me dijo que no. Porque él podía ser fiel a Dios, pero si le era fiel a Dios y le compartía, podía ser que la muchacha dijera, no, cristiano, yo no quiero nada con esto. Y prefirió ser fiel a sus apetitos, a sus necesidades, a sus intereses. Lo que me dijo al final es, si quiere compartirlo usted, Dios le está dando un tiempo. Dios le estaba dando un tiempo para que él reaccionara, para que él hiciera lo que tenía que hacer. ¿Qué pasa si Dios nos pregunta, ¿y qué pasó con esta familia que te di? ¿Qué pasó con tu pareja? ¿Qué pasó con tus compañeros de trabajo? ¿Qué pasó con tu iglesia? A mí me lo puede decir ahora mismo. Ayer, ¿y qué pasó con esa iglesia que yo le he dado? Y yo debo poder responderle de forma conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Señor, aquí está. Lo que tú me has dado lo he multiplicado. El Señor en cualquier momento nos va a preguntar a nosotros, ¿qué ocurrió? Va a arreglar cuentas con nosotros. Seguimos. Y aquí esto es muy importante también, porque el reino de Dios, y aquí vamos a Mateo 25, les invito a que busquemos Mateo 25, ¿qué nos dice acerca del reino de Dios? Pues en efecto, aquí nos dice que, perdón, que el ser buenos administradores, estas dudas, y esto es porque estoy manejando dos dispositivos, no nos deben agobiar estas dudas, sino más bien que
Ser buenos administradores nos tiene que generar gozo. Ser buenos administradores genera gozo. Y lo vemos aquí en los versículos 21 al 23. Y esto es examinarse también lo que estamos haciendo delante de Dios a nosotros nos está generando carga, estrés, fastidio o no, no nos da gozo. Esto es a veces que hacemos lo que hacemos, pero no comprendemos para qué lo hacemos, por qué lo hacemos. La bendición de hacerlo. Mateo 25, 21 al 23. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor nos da la tarea, pero quiere que disfrutemos esa tarea. Aquí también puede haber una crisis. Es que ya yo no disfruto esto porque no veo los resultados, porque me cansa, porque la gente no me va a las reuniones, porque las cosas como que no caminan. Bueno, aquí yo les recomiendo, miren, más bien, más que descansar en los resultados, descansen en el Señor. No importa si no ocurre. Recuerdo que cuando estaba en uno de los pueblos en que estaba, antes de estar en la capital, yo inicié las reuniones a las 4 de la tarde los sábados y todos los sábados a las 4 de la tarde por un largo periodo y yo me asomaba a la puerta con el tema escrito, planeado, planificado, orado, todo esto y como a las 5 por ahí yo me, bueno, ya no viene nadie. Y con gozo decía, Señor, bueno, vamos a seguir. Y preparaba, ¿qué decía yo? Bueno, ya tengo tema, porque ahí decía, bueno, mientras que no tenga, ya tengo tema, ya me salvé. Preparaba otro nuevo tema, le preguntaba, Señor, ¿qué tema le voy a dar a este pueblo que no vino esta semana? Pero, ¿qué tema le doy? Cada semana preparaba un tema. Tuve una cantidad grande de temas que nadie escuchó, pero eso fue el inicio. Y yo disfrutaba esto. Estaba en gozo con el Señor porque estaba haciendo su tarea. ¿Qué estoy haciendo yo? O más bien, estoy haciendo la tarea, pero sin gozo, por agobio, porque manda. ¿Estoy dejando que los resultados me agobien? ¿O estoy en el gozo del Señor porque estoy sirviéndole a Él? En el reino de los cielos, siguiente punto, sus embajadores deben reconocer a Dios como dueño absoluto de todo. También cuidado con apropiarnos de lo de Dios, de los méritos, de que es que yo sí sé, yo sí hablo, yo soy espectacularmente atractivo para la gente, mi carisma. Es que después de tanto trabajar es lo lógico que haya resultados. Mateo 25, 24 al 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, Señor, dijo, Señor, te conocía de que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Bien, aquí también debemos entender que el Señor es dueño de todo. Sí, Él es dueño de todo, teniendo una visión adecuada. Qué inadecuado este hombre que solamente vio a alguien duro y misericordia y no vio que el reino no era para enriquecerlo a él, a su pecunio solamente, sino para generar vida. Un desconocimiento a veces del reino de los cielos y el rey de los cielos. Al final de cuentas, todo es de Dios. Él quiere que las cosas produzcan porque Él quiere producir vida. No más riquezas, no más bonanza para Él. La riqueza para Dios está en las almas que se han salvado y que estarán a la eternidad por medio de la gestión que nos ha encomendado a nosotros. Ahora, disfrutemos del Señor del reino. Y esta es la otra parte fundamental. ¿Estoy disfrutando del Señor del reino o no? ¿Estoy teniendo una vida insípida o con el sabor que nos da el Espíritu? ¿La estoy disfrutando? ¿Me estoy quedando? ¿La estoy viendo? Más bien, y por eso tengo que disfrutar que el salón esté lleno, porque el Señor no es el que me da mi gozo, sino los resultados que tengo. Según de Corintios 5 nos dice lo siguiente. Recordemos esto. Según de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Dios, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores de Cristo. Disfrutemos el hecho que Él nos ha delegado reconciliar al mundo con Dios.
Miren, a mí algo que me llena mucho gozo es también soñar con la persona que se reconcilia con Dios. Cuando yo la veo reconciliada con Dios. Y esto también es muy importante porque puede ser que uno diga, yo no sé para qué le comparto. Si esa persona es terrible, precisamente sueña con esa persona ya no siendo terrible, no siendo carnal. Pero a veces hay hasta cristianos que hasta le duele el arrepentimiento de los malvados. Ah, ahora se salvó, pues. Usemos que la persona precisamente se salvó y que eso es alegría para el Padre. Usemos que somos embajadores, que somos importantes para Dios y nos ha dado este, este ministerio, esta embajada, esta representación. Así que en la reflexión que hago final es, el reino de los cielos se estableció como un anhelo de Dios tan fuerte y tan firme que lo llevó a que su hijo viniera aquí a la tierra. Jesús vino en obediencia al Padre, en obediencia a la justicia del Padre, al anhelo de Dios. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Que todos seamos salvos. Él lo hizo con gusto, lo hizo con gozo, lo hizo con firmeza, y por medio de Cristo es que el reino se ha acercado a nosotros. Nosotros estamos más cerca del reino de Dios por medio de Cristo que cualquiera que no cree, que los ateos, que los agnósticos, que los gnósticos, que los deístas, que los politeístas, que los que son cristianos pero no tienen a Cristo como el Señor, sino más bien tienen la tradición cristiana, la cultura cristiana como su Dios. Y nosotros dentro de esto disfrutemos que tenemos el reino de los cielos más cerca que cualquiera porque tenemos a Cristo. Y ya que Cristo ha entrado en nuestro corazón porque creemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, lo tenemos tan cerca que el no disfrutarlo es un acto irreflexivo. Y más bien tengo que conocer la idiosincrasia y disfrutar la idiosincrasia del reino de Dios. Miren, hay gente que a veces está en una nación y no terminaron de disfrutarla porque siempre tenían en cuenta, yo lo he visto mucho, ¿no? Y si aquí hay personas que lo están haciendo, les pongo un paralelo, ¿no? Para que también examinen. Hay personas que están en otra nación y nunca están en esa nación. Quieren tener la cultura de su nación en nuestro país. Y esto no es un comentario para nada xenófobo ni nada, pero examinen eso para aplicarlo al reino de los cielos. Hay personas, incluso yo me acuerdo una vez un artista aquí de Panamá que fue a Bélgica y se fue allá y buscó todos los ingredientes de un sancocho porque no podía comer la comida belga. Y yo, bueno, me parece un desperdicio muy grande, ¿no? Más bien disfruta de ese lugar, esa cultura. Y esto lo pongo como una analogía a lo que podría estar pasando con nosotros. Estamos en un nuevo reino, en una nueva nación, el reino de los cielos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos y no la estamos disfrutando, porque anhelamos lo que comíamos en el mundo. Y así como Israel añoraba las viandas de Egipto, así como a veces somos extranjeros y queremos que donde estemos y estamos en el Polo Norte, estamos viendo cómo hacemos un ajiaco, hacemos una arepa, o sea, o unas empanadas, unas mollejas, lo que sea aquí, como los panameños también. Así posiblemente estamos nosotros como ciudadanos de los cielos, disfrutando lo de la tierra, solamente gozándonos en lo de la tierra y no en lo de nuestra nueva identidad. Disfrutemos desde ya el reino de los cielos. Nosotros, por tener a Cristo, vuelvo, insisto, somos los que estamos más cercanos que nadie. Nadie está tan cercano al reino de los cielos como los cristianos, porque tenemos en nosotros a Cristo, quien hizo ese reino, quien hizo que se acercara ese reino de los cielos aquí a la tierra. Con esto entonces los invito a que oremos y demos gracias al Señor. Señor, muchas gracias por esta palabra de hoy. Gracias, Señor, por la bendición de poder conocer lo que tú quieres con nosotros. Señor, muchas gracias porque en tu voluntad nosotros nos fortalecemos. Gracias porque en tu voluntad nosotros podemos renunciar a nuestra voluntad tan minúscula. Señor, es más, entre más conocemos tu voluntad, tu sabiduría, un paso lógico es más reconocer la infinita, microscópica, insignificante que es nuestra voluntad y nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Señor, que cuando conocemos todo lo que tú ofreces, nos damos cuenta que tenemos las manos llenas de tonterías, que son nuestros esquemas.
Perdónanos, Señor, por menospreciar, por no tomar atención, por reducir todo lo que tú nos das, porque también nos hacemos dioses a nosotros mismos cuando decimos que lo que nosotros tenemos ya nos basta. Señor, tal vez, y hoy muéstranos si el problema es que no vivimos el reino de los cielos, no vivimos el reino tuyo, sino estamos viviendo el reino de nuestro ego, el reino de las costumbres de nuestro barrio, el reino de lo que dice mi familia, el reino de mi idiosincrasia, y por eso, aunque me vaya donde me vaya, me llevo mi país, mis banderas en la mente. Señor, llévanos a comprender, yo te lo suplico, cuáles son las cosas que están peleando contra tu reino. Y esas cosas están en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos acercaste al reino de los cielos. Tú nos acercaste al reino de los cielos. Y para eso, Señor, te pusiste, dejaste que te colocaran una corona no de rey, como tú tenías que tener, Señor, como la que, claro, tienes ya, sino esa corona de espinas infame, Señor. Y en vez de darte trono, te dimos una cruz. Y en vez de darte un aposento de descanso, te dimos una tumba. Pero tú dejaste la cruz, la corona, la tumba, todo eso lo dejaste vacío, porque eso no te ataba a ti, Señor, como nada de la tierra nos debe atar a nosotros. Señor, gracias por esta palabra, la bendecimos, por supuesto, y te damos gracias por este tiempo y lo que harás hoy, mañana y el miércoles, en la mañana y en la noche. Bendice esta iglesia, bendice a todas estas personas, a todos estos hijos tuyos que te han buscado a ti esta mañana y te siguen buscando siempre. En nombre de Jesús, por supuesto. Amén.